Sí, muchas gracias. Bueno, pues esta es una iniciativa que se nos ha enviado, donde se pretende adicionar un artículo que es el 22 bis para que el Ejecutivo Federal habilite un programa denominado Autoconstrucción de Obra Pública y se sujetará a las particularidades que establece el proponente. Es un programa de autoconstrucción de obra pública que tiene como objetivo emplear a los habitantes de los municipios que soliciten la construcción de obras en su comunidad, como con drenaje, pavimentación, redes de agua potable, alcantarillado, carreteras y demás obras que beneficien a la comunidad. Todos y cada uno de los municipios que integran la República Mexicana tendrán derecho a inscribirse al programa de autoconstrucción de carreteras, ¿sí? De carreteras. Y el Ejecutivo Federal se encargará de proporcionar maquinaria y asistencia técnica, además que deberá pagar cuando menos un salario mínimo a los pobladores que se inscriban en este programa. El Ejecutivo Federal se auxiliará para ejercicio de este programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En principio, la intención considero que es bondadosa el hecho de que sean las comunidades más cercanas, los municipios, quienes soliciten la ejecución de la obra pública. Sin embargo, la obra pública debe ser una obra que tenga un sustento técnico en cuanto vea su construcción. No es nada más construirla y ya, ¿sí? Debe tener ese apoyo técnico, los estudios correspondientes, incluso en un camino deben existir incluso hasta estudios hidrológicos, porque desafortunadamente se construyen luego caminos y vemos lamentablemente como en caminos como en Oaxaca, al poco tiempo, a las primeras lluvias, los caminos son destruidos. Y no porque los haga la comunidad, sino porque la naturaleza es la naturaleza y se deben hacer incluso construcciones aledañas de mitigación para que precisamente se pueda preservar estos caminos. E incluso no únicamente es de las comunidades, también se ha dado casos en algunas ocasiones que obras de algunas dependencias sufren ese deterioro por la falta precisamente de este tipo de construcciones. Asimismo, también las cuestiones técnicas en el tema de construcción para lo que es la distribución de agua potable, en cuanto vea las pendientes, el grosor del tubo, el tipo de tubo, todo ese tipo de obras se requiere siempre el auxilio de los técnicos en materia de construcción. El recurso público debe ser aplicado de una manera muy responsable y para ello existe una robusta legislación al respecto que debería de estarse aplicando. Y por lo tanto, considero atendible si este desechamiento de esta pretensión, que siendo bondadosa, en última instancia no va a cumplir con ese fin, ya que desafortunadamente no se tendría la atingencia y el acompañamiento técnico en la realización de dichas obras. Sí, desde luego, la solicitud que hacen incluso en las entidades federativas o en municipios para que los constructores que realizan obras en las comunidades procuren el empleo a las personas que habitan en esas comunidades, e incluso también algunos han ido más allá en cuanto a solicitar también el empleo de personas o de personas incluso del sexo femenino que también estén capacitadas y tengan ese deseo. Son también esas particularidades que en algunas entidades se ha solicitado a los constructores y con ello obviamente se ayuda también a la economía del lugar. Otros más incluso también solicitan que se prefiera también materiales de la región. En fin, hay particularidades que conforme a la ley de obra pública se establecen.
y que bueno, se debería atender a ello. Desde luego también me pueden decir, oye, la escuela es nuestra, que es uno de los programas bondadosos del gobierno federal, sí, pero desafortunadamente, ¿saben qué? No está contando con el acompañamiento de las instancias técnicas del gobierno federal y de los gobiernos estatales para la construcción de las aulas o de las instalaciones que son necesarias en nuestras instituciones educativas. Y desafortunadamente les quiero decir también, ¿saben qué? No hay reglas de operación para la aplicación de esos programas, desafortunadamente. En fin, yo acompañaré el dictamen que se nos está presentando. Muchas gracias. A mí me correspondió ser secretario de Educación en Querétaro. Al lanzamiento del programa se nos invitó a participar con una aportación. Y llegamos al acuerdo cuál era la aportación. Pero finalmente no pudimos hacer aportación porque no había reglas de operación. E íbamos a ser observados por las instancias fiscalizadoras. Desafortunadamente no pudimos entrar en ese programa. Y sí, desde luego, el programa que teníamos nosotros para la construcción de escuelas, el mejoramiento, lo seguimos con ello, de tal manera que precisamente en esos municipios de los más alejados que usted nos ha comentado, como son los municipios serranos allí en Querétaro, pudimos realizar el levantamiento de bandera blanca en cuanto a la intervención a las instituciones de nivel básico, desde kinder hasta primaria, de una intervención a fondo que realizamos en el mantenimiento y mejoramiento de las instituciones educativas. Ciertamente las escuelas que desafortunadamente tienen un rezago altísimo en cuanto a infraestructura son, por ejemplo, las escuelas de un sistema federal que es el sistema CONAFE, donde desafortunadamente, siendo un programa de carácter federal, no habían sido atendidas por los estados. Nosotros incluso también en una relación de colaboración que tuvimos con la federación, pudimos estar haciendo también mejoras incluso a instituciones de CONAFE y procurando en la medida de las posibilidades el poder adicionar incluso población atendida por CONAFE para que fuera atendida por el sistema que estaba a su operación a cargo del Estado. Desde luego es un programa, yo dije, es un programa bondadoso para lo que es pues el entregar ese recurso, que incluso no es novedoso. Fíjese que ya también se tenía un programa de apoyo para la mejora de la infraestructura de la educación, de la infraestructura educativa, que se ponía también en manos de la comunidad educativa y que también se intervenía para la mejora de sus baños, de su sistema eléctrico, de su equipamiento, y también era un programa muy exitoso que estaba en manos incluso de los padres de familia y de la propia comunidad educativa, y qué bueno que ahora el gobierno federal pues lo ha estado ampliando ahora. Desafortunadamente es, uno, la desaparición que hicieron del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. ¿Quién va a construir ahora las escuelas? No hay un ente que lo vaya a construir las escuelas, ¿sí? Y desde luego la disminución que se tuvo de la inversión del gobierno federal en materia de infraestructura. ¿Sabe usted que, por ejemplo, el FAM, el Fondo de Aportaciones Múltiples, se ha disminuido? Que incluso a nivel superior el único recurso que existe es para la generación de las denominadas y medio generación de las denominadas universidades Benito Juárez. Son las únicas, incluso con una pertinencia que pues habría que ver, ¿no? En programas tan bondadosos como tecnológicas, como politécnicas, donde se atendía precisamente a la necesidad de fondo que había de preparación de la educación, de la preparación de jóvenes pertinentes para lo que era el desarrollo económico, el desarrollo
social. Pero en fin, todo lo que sea en inversión en educación, hasta la escuela es nuestra, es bienvenido, y desafortunadamente también, qué desgracia el haber desaparecido el programa de tiempo completo y también mandarlo ahí, a ese cajoncito que es la escuela es nuestra, para que de ahí se paguen a maestros, se pague los alimentos de los niños y para que ahí también se pague lo que son los equipamientos para esas clases adicionales. Un programa tan bondadoso que ayudaba a la familia mexicana fue ahí quitado para mandarlo precisamente allá a la escuela que es nuestra. Pues yo creo que fue muy desafortunada esa decisión del gobierno federal. Muchas gracias.